Iremos vigilando todos estos frentes y ahora ya sí pasamos al siguiente análisis geopolítico y lo hacemos con Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en China, en Asia Central y en Rusia. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Encantado como siempre de estar contigo y tu audiencia. Muchísimas gracias, Fernando, y como siempre te tengo que decir lo mismo de casi siempre. Tenemos muchísimos frentes abiertos y es difícil empezar a desgranar, ¿no? Voy a dejar a Rusia un momento a un lado, aunque sí que me gustaría plantearte una última pregunta final sobre cuáles podrían ser las respuestas ante el tope que ya ha entrado en vigor este 5 de diciembre, pero antes me gustaría que pusiéramos la mirada en China y en los vínculos que está tejiendo ahora mismo con Arabia Saudí. Importante la visita de Xi Jinping a la región, importante las conversaciones que se están tejiendo en materia del comercio petrolero y no petrolero. Ojo, porque también tenemos que mirar a la tecnología. Se están estableciendo lazos bastante interesantes, acuerdos por ejemplo con la China Huawei para tener una amplia presencia en territorio saudí, pero una de las cosas que más rescatábamos es, Arabia Saudí es el mayor exportador de crudo del mundo, China es el mayor importador y aquí estamos viendo pues un match perfecto, ¿no? Si lo decimos en términos de Tinder, para quienes lo manejen, aquí tenemos una relación perfecta entre ambos países. Un frente que vigila a Estados Unidos, que es bastante interesante también, porque además hemos visto los recientes tira y afloja entre Estados Unidos y entre Arabia Saudí. Pues el último enfrentamiento claro lo tuvimos cuando Joe Biden se enfadó por la decisión de la OPEP Plus de recortar en 2 millones de barriles diarios la producción de crudo. Era algo que no beneficiaba a Joe Biden de cara a las midterm, y ahora estamos viendo cómo vigila a Estados Unidos de cerca el peso que está ganando China en Arabia Saudí. ¿Cuál es la fotografía general, ¿no? ¿Qué es lo que se nos escapa? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esta relación que se está tejiendo ahora y que es bastante interesante? Pues como muy bien dices, Marta, esto es un acontecimiento casi podríamos decir que histórico. Porque ahora mismo además estamos en lo que podríamos llamar una gran ofensiva general en el plano económico de China y de Rusia en tándem. Primero hablaremos de esta importantísima visita de Xi Jinping a Arabia Saudí y además al mismo tiempo como su contraparte, su otra pareja en el tándem, Putin, está en Asia Central justamente hablando, entre otras cosas, de un mercado común del gas y del petróleo con sus socios de la Unión Económica Euroasiática. Pero vamos primero con los saudíes y con los chinos. Fundamental. Esto es una inflexión histórica, es decir, ha ido allí, 36 acuerdos, creo recordar, se han firmado. En el plano de la energía solar, muy importante para Arabia Saudí y para su futuro. No olvidemos que China es el principal productor mundial de tecnología solar, de paneles fotovoltaicos, etcétera. Y además, también muy importante, no solo Arabia Saudí, sino que se ha reunido hoy con el Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, con todos los países de la región, con todas las grandes petromonarquías, y esto es importantísimo. Ya había dado Xi Jinping un golpe de mano tremendo con su acuerdo, como recuerdas, con Qatar en la compra de gas a largo plazo, de gas natural licuado, y ahora lo remata con una jugada maestra. Fíjate que incluso a nivel simbólico, las diferencias de recepción de Xi Jinping cuando ya ha llegado a Arabia Saudí y tal, a Riyadh, estas cosas, y Biden cuando estuvo por allí, o otros líderes europeos y demás. Y es que la familia real, decía algún periódico, la familia real en pleno allá recibía a Xi Jinping a la puerta del avión. Hombre, la familia real no, porque la familia real saudí son en el mejor de los casos unos 6.000 miembros. Hay quien habla de 10.000. Pero bueno, digamos que la parte dura, el núcleo duro, estaban allí, incluido, por supuesto, quien es el que manda allí, el príncipe heredero Bin Salman. Acuerdos importantísimos, como decías, en temas de tecnología, clave, en temas también de inversiones. China ha ido con la chequera.
Es decir, China ha ido y ha dicho, no os preocupéis, vamos a hacer las inversiones que sean necesarias para apoyar a Arabia Saudí, que, no olvidemos, tiene un proyecto Visión 2030 en el que quiere empezar a dejar de depender del petróleo como su principal fuente de financiación poco a poco y crear otro tipo de industrias, otro tipo por ejemplo, de servicios, etcétera, que le permitan no ser tan dependiente de sus ingresos por el petróleo. Y ha ido Chile y ha dicho, no se preocupen, aquí estamos nosotros para hacer esas inversiones en lo que haga falta. Es decir, que desde ese punto de vista, digamos, el golpe es fundamental. Y no olvidemos que también cada vez acordando más los intercambios petroleros, vamos, las ventas de petróleo de Arabia Saudí, y posteriormente será también de todo el Consejo de Cooperación del Golfo, en yuanes, incluso en el futuro en petroyuanes. Es decir, ya hablaremos de petroyuanes y no de petrodólares. Se rompe un ciclo histórico que era el de Estados Unidos y su alianza con Arabia Saudita, que ha sido el denominador común de la etapa posterior a los años 70, después de la ruptura del patrón oro, es decir, en el 71. Acontecimiento histórico clarísimo. Arabia Saudí se pasa al frente de Rusia y China sin duda alguna. Bueno, Arabia Saudí, como dices, se pasa al frente de China y Rusia. Interesante además también la estrategia, ¿no? Nos dices, bueno, China ha ido ahí con la chequera y además vemos cómo quiere destronar al dólar. Ha encontrado esa forma de hacerlo, ¿no? Planteándole a Arabia Saudí comprarle más petróleo, pero con yuanes, no con dólares. Estrategia muy interesante. Claro, como decíamos, bueno, al final hay que entender, ¿no? Para tener una fotografía general del tablero geopolítico, qué es lo que implica, por ejemplo, para Estados Unidos. Es interesante el frente que se está tejiendo en estos momentos. Hablábamos, ¿no?, de un nuevo orden mundial, porque hoy además Putin ha insistido en que la insistencia de Occidente por mantener el orden mundial, que ya conocemos, que tú en más de una ocasión, Fernando, nos has dicho, está caduco. Putin ha dicho intentar insistir en mantener este orden, este dominio mundial es una clara amenaza. Y ojo, porque mientras tanto, más allá de esa relación China-Arabia Saudí, que es muy interesante este avance, vemos también la relación China-Qatar. Bueno, de hecho, Qatar hemos visto también cómo ha aprovechado el despliegue del Mundial de Fútbol también para ir con la billetera, ¿no? Y cerrando acuerdos. Hemos visto el acuerdo Qatar-China en materia de gas natural licuado, Qatar-Alemania, pero es muy interesante la alianza Qatar-China, sobre todo porque al final estamos hablando también de una alianza que va más allá de lo puramente económico. Es una alianza geopolítica, porque así como vemos que claro, así como vemos, Fernando, que la alianza Qatar-Alemania, por ejemplo, es un acuerdo además por necesidad. Alemania necesita ese suministro. China al final es una forma más de diversificar un suministro que ya posee, pero además también le otorga ciertas ventajas geopolíticas a Qatar, así que tenemos un win-win, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú precisamente ese avance, ¿no? Porque es bastante interesante todo este marco, Arabia Saudí, China, Qatar, Rusia y todo el panorama geopolítico, todos los acuerdos, los lazos que se están estableciendo en estos momentos. Muy, muy importante. Fíjate una cosa, es decir, fíjate que a diferencia de Estados Unidos y de los europeos, que no estén haciendo declaraciones grandilocuentes, los chinos, que son más discretos en estas cosas, van poco a poco, pero cuando te das cuenta ya han pegado su gran el golpe y te lo has tragado. Es decir, es así. Fundamental, Qatar es un país árabe gobernado por una dinastía sunita, pero que por razones de necesidad, es decir, porque comparten el principal yacimiento del mundo con Irán, es decir, el yacimiento de Fars, que es el mayor, como digo, el yacimiento de gas del mundo, tienen que mantener una buena relación con Irán. Y al mismo tiempo, Qatar, que estuvo un tiempo, digamos, marginado por Arabia Saudí, por Emiratos Árabes, por ese Consejo de Cooperación del Golfo, se ha, reencontrado con sus viejos amigos del Consejo de Cooperación y puede ser un elemento clave a la hora de, como quiere China,
distender las tensiones que pueda haber siempre, o que siempre hay, entre Arabia Saudí e Irán, sunitas y chiitas, es decir, dos países importantísimos desde el punto de vista gasístico, petrolero, etcétera. Y que además ambos a dos son fundamentales en el proyecto chino. Es decir, de hecho, fíjate, veía hace un momento, hace un rato, que un portavoz del Ministerio de Exteriores chino hablaba de unas conferencias y tal que iban a hacer y las llamaba Ibn Battuta, es decir, el gran viajero árabe que fue por diferentes zonas en la edad medieval, entre ellas llegó a Asia y a China, y por otro lado, el gran viajero ya en el siglo XV chino, el almirante Zheng He, que fue también hasta el Golfo Pérsico y hasta Arabia Saudí. Es decir, que incluso se utiliza la historia para reforzar y dicen, esto ya lo hicieron, y China además introduce ahí su famosa ruta de la seda, su nueva ruta de la seda, el camino y la franja de la ruta de la seda en esa dirección. Es decir, que está construyendo ese gran proyecto a nivel euroasiático, pero bueno, que ya lo supera, pero sobre todo a nivel euroasiático, que es esa ruta de la seda terrestre y marítima, de infraestructuras, de comercio, y está aprovechando también esta situación, esta visita. Y ya digo, Qatar es muy importante porque China lo que quiere es estabilidad. Y es lo que está intentando con todos los países de la región. Justo lo contrario de lo que está haciendo Estados Unidos, que está fomentando la inestabilidad. Ya digo, tenemos, y como te decía antes, muy importante ese tándem, no olvidemos, China ha incrementado en diciembre las importaciones de gas por el Fuerza de Siberia desde Rusia. Es decir, toda una señal de compromiso, digamos, con Rusia. Al mismo tiempo, que ya digo, que Putin en el Consejo de Cooperación en la Unión Económica Eurasiática, que se ha celebrado ahora su reunión, su cumbre de jefes de Estado y Gobierno en Bishkek, en la capital de Kirguistán, hablando ya de la segunda fase de creación de un consejo, digamos, una organización del gas y del petróleo específica de la Unión Económica Eurasiática, con proyección en toda esa central. Es decir, mientras Xi Jinping está en Oriente Medio amarrando la situación, Putin en el Asia Central está haciendo lo mismo, intentando desplazar el comercio en dólares, puesto que ese comercio que se haría en ese mercado interno global de la Unión Económica Eurasiática no sería en dólares, claro. Es decir, sino en las monedas de los países miembros. Entre ellos, no olvidemos, uno tan importante desde el punto de vista petrolero como Kazajstán. Por eso digo, habría que hacer si habría que hacer un titular, sería ofensiva general asiática de Xi Jinping y Putin en Oriente Medio y en Asia Central. Bueno, ese sería uno de los titulares, por cierto, Fernando, una clave, ¿no? Porque hemos estado viendo, a tenor de estos movimientos de Qatar, en el marco, como decimos, del Mundial de Fútbol, que se ha contrapuesto a Qatar, por ejemplo, frente a Rusia. Y una de las preguntas que lanzábamos al inicio del programa es si realmente con este avance en el gas natural licuado por parte de Qatar ya hemos visto que supone una amenaza, por ejemplo, para Estados Unidos, para Australia, porque más o menos los tres países estarían más o menos en el mismo punto, en el liderazgo a la hora de, cuando hablamos de producción de gas natural licuado. Pero claro, como ahora mismo Rusia cuenta sobre todo con poder desviar parte del petróleo que no vende a Europa, a Asia, y estamos viendo el peso que está ganando Qatar también a la hora de venderle su gas natural licuado a Asia, perdón, hablo de gas, no de petróleo, que se me ha ido a mí. Como vemos que Rusia va a intentar venderle gran parte del gas que no vende a Europa a Asia y que Qatar también está ahora mismo pues avanzando en ese terreno, decimos, ¿hay realmente ahí alguna posibilidad de fricción entre Qatar y Rusia a la hora de que puedan chocar en ese frente, ¿no? En esa región, porque tienen intereses similares? Yo creo que no. Digamos que Asia, y sobre todo el gran consumidor que es China, pero también India, que ha aumentado además
cada vez que prácticamente aumenta sus compras de petróleo y gas a Rusia. Es decir, con esos dos gigantescos mercados, y especialmente el chino, pueden vender todo el gas que tengan tanto Qatar como Rusia. De hecho, no olvidemos que acabo de citar al Fuerza de Siberia, podríamos llamarle Fuerza de Siberia 1, pero el Fuerza de Siberia 2, el Fuerza de Siberia 1 entra por el río Amur, es decir, la parte más oriental, pero el Fuerza de Siberia 2, que va a atravesar Mongolia y que va a llevar todo el gigantesco gas o los grandes yacimientos de gas del Ártico ruso hacia China, está programado para que empiece su construcción en el 2024. Bueno, ya de hecho se están haciendo bastantes trabajos, pero eso quiere decir a la vuelta de la esquina. Eso supondría meterle unos 50.000 millones de metros cúbicos más de gas anuales a China, hasta el punto de que en el Fuerza de Siberia 1, que el contrato inicial por 25 años era para suministro de 38.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, China ha pedido una ampliación y ahora mismo ya se están introduciendo por ese gasoducto 10 millones de metros cúbicos de gas. Es decir, hemos pasado de 38.000 a 48.000 millones de metros cúbicos de gas. Por lo tanto, yo creo que no va a haber problemas en ese sentido porque si China en una situación como está ahora, digamos, de muy bajo crecimiento en relación con otros años, debido al problema del COVID-0, pero bueno, eso ya es otra historia, sigue siendo aún un consumidor de energía gigantesco. En cuanto empieza a crecer un poquito más, ni te cuento. El problema que va a tener China, si crece más, es que no sé de dónde va a sacar más gas, quiero decir, va a ser y eso va a ser, vamos, va a suponer una subida de los precios del gas y del petróleo enormes. Porque ya digo, China en eso es fundamental como consumidor, como el gran consumidor. En el momento en que aumenta su consumo, los precios del gas se disparan. Con lo cual, del gas o del petróleo, en general de la energía. Así que yo creo que no, que son complementarios, que Qatar y Rusia, en este sentido, que tienen también buenas relaciones, están en el mismo equipo. No olvidemos que están en la OPEC Plus, es decir, la OPEC más Rusia y algunos otros productores de petróleo y de gas que no están de petróleo, porque la OPEC es petróleo, que no están en la OPEC histórica, digamos. Es decir, que yo creo que en general hay políticas bastante coordinadas. Políticas bastante coordinadas, como nos decías, Qatar y Rusia gozan de buenas relaciones, son complementarios, por tanto, también esos objetivos que puedan tener en la región asiática. Una última pregunta, Fernando. Hemos estado viendo la reacción de Putin, bueno, ya la estuvimos viendo, pero después del tope que se aplicaba este lunes del embargo de crudo de la Unión Europea, hemos visto ya finalmente cómo el líder ruso, bueno, pues ha lanzado un mensaje, ha dicho, bueno, nosotros estamos preparando ya un decreto para responder a este tope, vamos a explicar los detalles en los próximos días y vamos a considerar reducir la producción de crudo como respuesta a este tope. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta acción rusa? Pues ya han anunciado algunas cosas, es decir, como por ejemplo que cualquier país que imponga el tope que se olvide de ser comprador de gas y petróleo, recursos energéticos rusos, es decir, estará vetado. Esto va a ser muy duro para muchos países en el sentido de que nadie va a querer ser vetado por Rusia, uno de los principales productores mundiales, tanto de gas como de petróleo. Ya sabemos a quién va dirigido, a los europeos, a los norteamericanos, prácticamente no, porque ellos son productores, es decir, son autosuficientes y además exportadores. Con lo cual, a los europeos, más sangría europea, más sangre, aprovechando que llega el invierno y que los europeos están en tonterías. Antes tú muy bien has contado lo de la reunión en Alicante, del timo, esto lo digo yo, no lo has dicho tú, del timo de la energía verde, porque del hidrógeno verde, la energía verde también, pero el hidrógeno verde en concreto, que esto no va a ningún lado, y mientras los europeos están haciendo metafísica con el tema de
del hidrógeno verde, que no va a servir para nada y que además es productor de CO2, etcétera, etcétera. Bueno, ya hablaremos un día, si quieres, de este tema. Hay muchos expertos que lo cuentan muy bien. Aquí se está hablando de cosas reales y se está hablando de lo que va a seguir siendo fundamental en las economías del mundo, de gas y de petróleo. Toda la descarbonización, la Agenda 2030 y todo ese tipo de cosas, además de para pegar grandes pelotazos desde el punto de vista económico por parte de empresas europeas, ¿no? Porque se hacen grandes infraestructuras, etcétera, que es lo que se está hablando en Alicante, que luego no van a servir para nada o para muy poco. Pero eso sí, se lo van a llevar un montón de empresas europeas y de políticos europeos, vamos, de una manera espectacular. Pero tenemos ahí una Francia con las centrales, con un montón de centrales nucleares paradas, que está a la desesperada. Como bien ha señalado, una Alemania que ya no sabe dónde ir, es decir, porque por un lado tiene que ir corriendo a Qatar a comprar gas al precio que sea y como sea, y antes tuvo que ir a China, es decir, el problema que tiene el doble problema que tiene Alemania, y es que necesita energía y la tiene que comprar, y no hay dónde comprarla, y hace todo lo que puede, pero al mismo tiempo está vetando y va a vetar cada vez más, porque así se lo va a estar imponiendo cada vez más Washington al mercado chino, y se fue corriendo antes a ver a Xi Jinping diciendo a ver qué podemos hacer y tal. Recibimiento bastante frío el de Xi Jinping, por otra parte, al canciller Scholz, donde Alemania está bueno, demostrando que es una potencia en pleno hundimiento, en plena caída, ¿no? En esto, digamos, simbólicamente, lo que esté relacionado, pero podemos utilizarlo como símbolo, la selección alemana en el Mundial de Qatar refleja la realidad de Alemania actualmente, no solo futbolísticamente, sino económicamente. Bueno, pues así vemos el reflejo de una realidad a otra. Fernando Moragón, como siempre, muchísimas gracias y que pases un buen fin de semana. Un placer, como siempre. Gracias a ti, Marta. Nosotros nos quedamos con esas claves en el frente geopolítico, pero una cuestión